Los hospitales son lugares donde las personas llegan buscando ayuda, lugares donde se libran batallas entre la vida y la muerte todos los días. Pero cuando un hospital cierra sus puertas, algo extraño parece quedarse atrás. Pasillos vacíos, habitaciones abandonadas, equipos cubiertos de polvo y un silencio tan profundo que resulta imposible ignorarlo. Sin embargo, quienes han trabajado como vigilantes, exploradores urbanos o investigadores paranormales afirman que algunos hospitales nunca quedan completamente vacíos. Dicen que por las noches todavía pueden escucharse pasos en los corredores, monitores cardíacos funcionando sin electricidad, voces provenientes de habitaciones clausuradas y pacientes que parecen seguir esperando una atención que jamás recibirán. Esta noche conoceremos 7 historias aterradoras relacionadas con hospitales abandonados, historias que han provocado pesadillas, desapariciones y encuentros imposibles de explicar. Apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame en una nueva noche de voces de medianoche, porque algunos pacientes nunca abandonaron el hospital. La habitación 309. El Hospital San Jerónimo cerró definitivamente en el año 1998. Después de décadas de funcionamiento, el edificio quedó completamente abandonado. Durante años, nadie volvió a entrar, o al menos eso decía la versión oficial. El lugar rápidamente ganó fama entre exploradores urbanos. Las fotografías del hospital mostraban pasillos oscuros, salas de cirugía destruidas y habitaciones donde todavía permanecían algunas camas oxidadas, pero había una zona que todos evitaban, el ala norte, especialmente la habitación 309. Según antiguos empleados, aquel cuarto había sido clausurado meses antes del cierre del hospital. Nadie explicaba el motivo, simplemente permaneció cerrada y los trabajadores tenían prohibido hablar del tema. Años después, un grupo de 4 amigos decidió explorar el edificio durante la madrugada. Entraron por una ventana rota del primer piso. Llevaban linternas y cámaras. Al principio, todo parecía normal: polvo, oscuridad y completo silencio, hasta que encontraron una vieja señal que apuntaba hacia la ala norte. La curiosidad fue más que el miedo, y decidieron seguir avanzando. Mientras recorrían los pasillos, comenzaron a notar algo extraño. La temperatura descendía cada vez más. Era imposible. El edificio llevaba años sin electricidad, sin aire acondicionado, y aún así, aquella zona parecía congelada. Finalmente, llegaron frente a una puerta oxidada. Sobre ella podía leerse claramente un número. Uno de los amigos intentó abrirla. No se movió. Entonces, utilizaron una barra metálica encontrada en el lugar. Después de varios intentos, lograron forzar la cerradura. La puerta se abrió lentamente.
y un olor insoportable salió desde el interior, un olor húmedo, viejo, como si la habitación hubiera permanecido cerrada durante décadas. Cuando iluminaron el cuarto con las linternas, descubrieron algo. La habitación parecía intacta. La cama estaba perfectamente acomodada. Había una silla junto a la ventana y una mesa con documentos médicos cubiertos de polvo, como si alguien hubiera abandonado el lugar de repente, sin tiempo para recoger nada. Mientras observaban el cuarto, uno de los jóvenes notó algo. Sobre la pared había decenas de marcas, pequeñas líneas grabadas una junto a otra, como las que hace una persona para contar los días. Había cientos, quizá miles. El grupo comenzó a sentirse incómodo, pero lo peor estaba por ocurrir. Uno de ellos encontró una carpeta médica sobre la mesa, la abrió lentamente y leyó el nombre del paciente, la fecha de ingreso y una nota escrita a mano. La última línea decía: el paciente insiste en que alguien entra a la habitación cada noche. Los jóvenes se miraron nerviosos. Entonces escucharon un ruido. Provenían del pasillo. Pensaron que era otro explorador, pero los pasos continuaron acercándose, lentos, constantes, como si alguien caminara arrastrando los pies. Uno de ellos salió para comprobar qué ocurría. El corredor estaba completamente vacío, y aún así los pasos seguían escuchándose, cada vez más cerca, hasta que parecieron detenerse justo frente a la puerta de la habitación 309. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló, y entonces la puerta comenzó a cerrarse sola, muy despacio, como si alguien estuviera empujándola desde afuera. Los cuatro salieron corriendo. No se detuvieron hasta abandonar el hospital. A la mañana siguiente revisaron las grabaciones. Esperaban encontrar alguna explicación, pero descubrieron algo peor. En varios fotogramas apareció una figura sentada sobre la cama de la habitación 309, una figura que ninguno de ellos vio mientras estuvo allí. Estaba inmóvil, observando directamente a la cámara. Desde entonces, la habitación 309 se convirtió en una leyenda entre quienes visitan el hospital abandonado. La enfermera del tercer piso. El Hospital Santa Elena llevaba más de 20 años abandonado. La naturaleza había comenzado a reclamar el edificio. Las ventanas estaban rotas, los pasillos cubiertos de polvo, y el silencio dominaba cada rincón. Sin embargo, existía una leyenda que todos los habitantes de la zona conocían: la historia de la enfermera del tercer piso. Todo comenzó cuando una empresa de seguridad fue contratada para vigilar el inmueble. Durante las primeras semanas no ocurrió nada extraño, hasta que uno de los vigilantes reportó algo inusual. Aseguró haber visto una mujer caminando. Vestía un uniforme de enfermera y parecía realizar una ronda normal. Sus compañeros pensó que se trataba de una persona que había entrado ilegalmente al edificio, pero las cámaras no mostraban a nadie entrando ni saliendo.
Las semanas pasaron y comenzaron a acumularse más reportes. Distintos vigilantes describían exactamente a la misma mujer, siempre en el tercer piso, siempre caminando lentamente, y siempre desaparecía al doblar una esquina. Una noche un guardia decidió seguirla. La vio avanzar por el corredor principal. Mantenía la cabeza hacia abajo y caminaba con absoluta tranquilidad. El hombre la siguió durante varios minutos, hasta que la figura entró a una habitación. Cuando él llegó segundos después, la habitación estaba vacía. No había ventanas abiertas. No existía alguna otra salida. Aún así la mujer había desaparecido. Aquella misma noche ocurrió algo aún peor. Mientras revisaba una antigua sala de enfermería, encontró unos documentos abandonados. Entre ellos apareció una fotografía tomada años atrás. Mostraba al personal médico del hospital y allí estaba ella, la misma mujer, la misma cara y el mismo uniforme. Al investigar descubrió algo aterrador. La enfermera había fallecido durante un incendio ocurrido en el hospital muchos años antes de su cierre. Desde entonces, quienes recorren el tercer piso aseguran escuchar pasos durante la madrugada y algunos afirman que todavía puede verla realizando una ronda común, como si siguiera cumpliendo un turno que jamás terminó. El paciente de las cámaras. Un grupo de vigilantes monitoreaba las cámaras de seguridad de un hospital. El edificio llevaba más de 15 años cerrado. No había médicos, no había pacientes y se suponía que nadie podía entrar. Una madrugada uno de los guardias vio algo extraño en una de las pantallas. Un hombre caminaba lentamente por el segundo pasillo. Pensó que era un intruso, así que envió a otro vigilante para revisar la zona. Pero cuando llegó, el corredor estaba completamente vacío. No había nadie. Regresaron a las grabaciones y allí seguía. El hombre aparecía caminando frente a la cámara, vestido con una bata de hospital, con la cabeza inclinada hacia abajo. Lo más inquietante ocurrió cuando revisaron las cámaras. El mismo hombre aparecía al mismo tiempo en distintos pasillos, como si estuviera en varios lugares a la vez. Decidieron acercar la imagen y descubrieron algo aterrador. La habitación de la que salía era la 214. Según antiguos registros, esa habitación era de un paciente que murió pocos días antes del cierre del hospital. Desde entonces, algunos trabajadores aseguran que la figura continúa apareciendo en las cámaras, siempre en la madrugada, siempre caminando por los pasillos vacíos, buscando una salida que quizá nunca encontró, porque hay pacientes que jamás recibieron el alta. El quirófano que no aparecía en los planos. Entre todas las zonas abandonadas del Hospital Saint Mary, había una que provocaba verdadero terror entre los antiguos empleados. Un quirófano, pero no cualquier quirófano, uno que según los registros oficiales nunca había existido.
Todo comenzó cuando una empresa compró el edificio con la intención de remodelarlo. Antes de iniciar las obras, varios arquitectos recorrieron el lugar para inspeccionar la estructura. Mientras revisaban el sótano, encontraron algo extraño, una puerta metálica oculta detrás de una pared falsa. No aparecía en los planos, no figuraba en ningún documento, y ninguno de los antiguos trabajadores recordaba haberla visto. La curiosidad pudo más que la prudencia, y decidieron entrar. Detrás encontraron un corredor estrecho que descendía varios metros bajo tierra. El lugar estaba completamente oscuro. El aire era tan frío que resultaba difícil de respirar. Al final del pasillo aparecía una sala enorme, un quirófano perfectamente conservado. Las lámparas quirúrgicas seguían colgando del techo. Las mesas permanecían en su sitio. Incluso algunos instrumentos continuaban acomodados como si alguien hubiera trabajado allí el día anterior. Aquello era imposible. El hospital llevaba décadas abandonado. Uno de los arquitectos comenzó a tomar fotografías. Mientras tanto, otro encontró una serie de carpetas cubiertas de polvo. Decidió abrirlas. Había nombres, fechas y procedimientos médicos, pero había algo extraño. Ninguno de aquellos pacientes aparecía en los registros oficiales del hospital. Era como si nunca hubieran existido. De pronto, escucharon un ruido, un chirrido metálico. Todos levantaron la mirada. Una de las lámparas quirúrgicas acababa de moverse sola. Pensaron que era el viento, hasta que otra comenzó a girar lentamente y después una más. Entonces escucharon algo peor, un monitor cardíaco. El sonido provenía de una esquina oscura. Cuando enfocaron sus linternas, vieron una cama hospitalaria y sobre ella había una silueta cubierta por una sábana. Los hombres huyeron inmediatamente. Semanas después intentaron regresar acompañados por más personal, pero jamás volvieron a encontrar el corredor. La puerta había desaparecido. Los planos seguían sin mostrar ninguna sala en aquel lugar, y las fotografías tomadas aquella noche estaban dañadas, todas, excepto una. La imagen mostraba la mesa de operaciones y detrás de ella podía verse claramente la figura de alguien observando hacia la cámara, alguien que no estaba allí cuando tomaron la fotografía. La última cama del quinto piso. Los hospitales están llenos de habitaciones, pero en el antiguo hospital Blackwood existía una cama que nadie quería utilizar, la última cama del quinto piso, la número 512. Durante años pacientes y empleados reportaron sucesos extraños relacionados específicamente con esa habitación. Al principio parecían coincidencias, personas que escuchaban voces, objetos
que desaparecían, luces que se encendían solas, pero poco a poco los relatos comenzaron a coincidir demasiado. Todos hablaban de una presencia, algo que aparecía durante la madrugada, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Una noche, una enfermera realizaba su ronda habitual. Al pasar frente a la habitación 512, escuchó que alguien la llamaba. Enfermera. La voz era débil, como la de una persona enferma. La mujer abrió la puerta. La habitación estaba completamente sola. La cama estaba vacía. Pensó que había imaginado el sonido, pero cuando se disponía a salir, volvió a escucharlo, esta vez detrás de ella. Ayúdame. La enfermera salió corriendo y jamás volvió a trabajar en ese piso. Los años pasaron y las historias continuaban. Pacientes que despertaban viendo una figura junto a su cama. Médicos que escuchaban respiraciones cuando estaban solos. Y vigilantes que juraban haber visto a alguien acostado en la habitación vacía. Cuando el hospital cerró definitivamente, la leyenda pareció haber terminado, pero no fue así. Décadas después, un grupo de exploradores entró al edificio. Mientras hacían su recorrido, encontraron el quinto piso y había algo inquietante. Todas las habitaciones estaban destruidas, excepto la 512. La cama seguía allí, perfectamente acomodada, como si alguien continuara usándola. Uno de los jóvenes decidió sentarse sobre ella para tomar una fotografía y en cuanto lo hizo, escuchó una respiración a su oído. Saltó inmediatamente y todos abandonaron la habitación. Esa noche revisaron las imágenes captadas. En una de ellas apareció algo aterrador. Sobre la cama podía verse claramente la marca de un cuerpo acostado, como si alguien invisible hubiera permanecido allí observándolos todo el tiempo. Hasta hoy, quienes visitan el viejo hospital Blackwood evitan acercarse a la habitación 512, porque algunos aseguran que cuando la observan desde el pasillo pueden ver a una persona acostada en la cama, esperando, mirando hacia la puerta, como si aún estuviera esperando que alguien acudiera a ayudarla. El ascensor que se detenía en un piso inexistente. Cuando el hospital Riverside aún funcionaba, existía una regla extraña entre los empleados del turno de la noche. Si el ascensor se detenía en el piso número 8 después de la madrugada, no debías de salir. El problema era que el hospital solo tenía 7 pisos. El piso número 8 no existía. La mayoría consideraba aquella historia una simple leyenda, hasta que comenzaron los testimonios, primero con enfermeras, luego médicos, incluso personal de limpieza. Todos contaban algo similar. El ascensor se detenía, las puertas se abrían y detrás aparecía un corredor desconocido, completamente oscuro.
sin ningún tipo de ruido, mucho más largo que cualquier pasillo del hospital. Una noche una joven residente decidió comprobar si la historia era cierta. Entró al ascensor después de terminar una guardia agotadora. Presionó el botón del primer piso, pero mientras descendía, el panel comenzó a comportarse de forma extraña. Los números comenzaron a parpadear y de repente apareció un número que jamás había visto. Y entonces el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron lentamente. Frente a él apareció un pasillo, iluminado por luces débiles que parpadeaban. Había puertas, había habitaciones y al fondo varias personas de pie. Todos la observaban. La joven sintió un miedo inexplicable y presionó inmediatamente el botón de cerrar. Las puertas comenzaron a cerrarse, pero antes de hacerlo por completo, una de aquellas personas dio un paso hacia adelante, como si intentara entrar. El ascensor descendió violentamente y cuando finalmente llegó al primer piso, salió corriendo. Meses después renunció. Nunca volvió a explicar exactamente lo que vio. Solo repetía una frase. Ese lugar no era parte del hospital. Este lugar no era parte del hospital. No era parte del hospital. Décadas después, cuando el edificio fue abandonado, algunos exploradores paranormales reportaron exactamente la misma experiencia y todos describían el mismo pasillo, las mismas puertas y las mismas personas esperando en el fondo, como si siguieran aguardando la llegada del próximo visitante. La sala de espera. De todas las historias relacionadas con hospitales abandonados, ninguna resulta tan perturbadora como la del Hospital Mercy, porque allí no aparecían fantasmas, ni sombras, ni figuras extrañas. Aparecían personas, personas completamente normales. Todo comenzó cuando varios exploradores urbanos entraron al edificio una noche. El lugar estaba vacío, como cualquier hospital abandonado. Habitaciones destruidas, pasillos oscuros, cristales rotos, nada fuera de lo común, hasta que llegaron a la sala de espera principal y encontraron algo imposible. Había personas sentadas, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos permanecían inmóviles mirando hacia recepción, como si esperaran ser atendidos. Los exploradores pensaron que se trataba de personas sin hogar. Intentaron hablarles, pero nadie respondió, ni siquiera giraron la cabeza. Simplemente permanecían allí, sentados, esperando. Uno de los jóvenes comenzó a grabar con su cámara. Entonces ocurrió algo extraño. La batería se agotó instantáneamente, aunque estaba completamente cargada. El ambiente se volvió cada vez más pesado, más frío, más silencioso, hasta que una de las mujeres sentadas levantó lentamente la cabeza y sonrió. Aquello bastó para que todos salieran corriendo. Cuando llegaron al exterior decidieron llamar a la policía, pero al regresar acompañados por los agentes, la sala estaba vacía.
No había absolutamente nadie. Los oficiales pensaron que era una broma, hasta que revisaron las cámaras de los exploradores. Antes de que la cámara se apagara, en una de las grabaciones aparecía claramente la sala de espera llena de personas y algo aún peor. Al ampliar la imagen, descubrieron que ninguno de ellos tenía rasgos definidos. Sus rostros aparecían completamente borrosos, como si la cámara hubiera sido incapaz de captarlos. Desde entonces varias personas afirman haber visto la sala ocupada durante la madrugada, siempre llena, siempre en silencio, siempre esperando, pero nadie sabe exactamente qué esperan y tal vez sea mejor no descubrirlo. Los hospitales existen para salvar vidas, para ofrecer esperanza, para luchar contra la enfermedad y la muerte, pero cuando uno de esos edificios es abandonado, algo parece permanecer entre sus paredes. Esta noche conocimos 7 historias aterradoras. La habitación 309, la enfermera del tercer piso, el paciente de las cámaras, el quirófano que no aparecía en los planos, la última habitación del quinto piso, el ascensor que llegaba a un piso inexistente y la inquietante sala de espera. Quizá todas tengan una explicación lógica. Tal vez sean simples leyendas nacidas del miedo y el paso de tiempo, pero hay una razón por la que los hospitales abandonados continúan provocando escalofríos, porque son lugares donde miles de personas vivieron sus momentos más difíciles, donde quedaron recuerdos, dolor, esperanzas y despedidas. Y tal vez algunas de esas despedidas nunca llegaron a completarse. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas 7 historias te pareció la más aterradora? Y platícame, ¿te atreverías a pasar una noche completa dentro de un hospital abandonado? Si te gustó este video, suscríbete a Voces de Medianoche y activa la campanita para acompañarme en más historias de terror, misterio y sucesos paranormales. Gracias por escuchar una noche más y recuerda, si alguna vez escuchas pasos en un pasillo de un hospital, no siempre significa que estás solo.